Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a un buen amigo. Se trata de Ramón Hernández, él es psicólogo y viene para conversar un tema súper interesante y es hablar de la desesperanza aprendida versus el optimismo aprendido. Sabemos que no solamente por motivo de la pandemia, sino por la misma quizás naturaleza humana, en esa búsqueda de conquistar espacios o de autodefinirnos, existen muchos caminos. Uno de esos caminos es el optimismo y otro es el pesimismo, porque hay personas inclusive que se autodefinen como seres humanos a través de las malas noticias, del pesimismo, de la tristeza, como un valor inclusive, tomando inclusive eso como base para sentirse afianzado en la sociedad, aceptado inclusive desde el pesimismo, desde las malas noticias. Incluso a veces hemos reflexionado acerca del tema de la solidaridad, que a veces somos solidarios en la tragedia, en las cosas negativas y bueno, el que está sufriendo, pero no somos solidarios en el éxito. Y yo creo que ambas circunstancias merecen la solidaridad humana. Pero bueno, para reflexionar y profundizar además acerca de este tema, está con nosotros Ramón Hernández. Ramón, súper contenta en recibirte. Gracias. Yo creo que hace quizás más de 15 años, 13 sí, años, algo así. que no teníamos la grata ocasión de conversar en un espacio así, pero siempre es bueno cuando las cosas de Dios se dan, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, bienvenido. Buen día, gracias. Dijiste algo fundamental. Muchas personas han creído que el pesimismo es un valor. O lo que pasa es que le han dado valor al pesimismo, pero el valor o el optimismo como valor sería en este sentido nuestra propuesta. Hacer que hagamos de la vida un espacio de alegría, que hagamos de la vida, a pesar de las vicisitudes, a pesar de cualquier situación, de cualquier circunstancia, pues está el optimismo como bandera. El optimismo, no un optimismo a ultranza, ilusorio, sino algo de lo cual tú puedas asirte, algo de lo cual tú puedas tomar y darle una forma a través de un hábito. Aristóteles decía que la excelencia es un hábito. Entonces, en la medida que nosotros generamos hábitos poderosos que nos permiten empoderarnos, que nos permiten ser oportunidad para los demás, generamos un contexto distinto. Ahora fíjate, Ramón, para conceptualizar un poco, porque ambas aseveraciones, la desesperanza y el optimismo, son aprendidas. Es decir, son aprendizajes que vienen quizás hasta culturalmente, hasta temas familiares o lo que vieron los niños y se hicieron hombres viendo ese tipo de circunstancias. ¿Cómo conceptualizamos ambos? Porque son aprendidos ambos. Ok, la desesperanza como constructo viene de la psicología social. Experimentos que se hicieron, Seligman generó este constructo de la desesperanza aprendida con algunos experimentos. A nivel social, la desesperanza se da cuando el sujeto hace cosas y entonces los resultados de esa acción no develan lo que él esperaba. Entonces dice, ay, ya no sigo haciendo, no puedo hacer nada. Entonces la desesperanza se ha venido aprendiendo porque hay ciertos discursos que además por generaciones se han venido dando. Por ejemplo, si tú lees Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki habla que el padre rico le enseña a Kiyosaki el hecho de que tienes que empezar a cambiar aquello que dices, porque hemos escuchado, los ricos están contados, arrópate hasta donde te llega la cobija, ¿no? Entonces eso va creando en el universo psicológico de las personas una visión limitada, carencia. Entonces la desesperanza se hace una. Entonces, se circunscribe en un ámbito, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de los pobres. Exactamente. O la pobreza como un valor también. Es correcto. Ay, él es pobre. O sea, como que si eso fuese algo bueno. Realmente no es bueno. Sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo?
el optimismo. Entonces, pero apostar por tener una mirada distinta. Cuando hay una situación difícil que te puede reportar un aprendizaje. Entonces, tú lo decías esta mañana, que te declarabas aprendiz. Quien se declara aprendiz tiene la posibilidad de expandir la mirada y, parafraseando a Maxwell, tiene una visión 360. Entonces, él logra ver más allá de lo que ve el resto de las personas. Entonces, el optimismo aprendido es una invitación a que empieces a ver lo bueno en lo malo. Es una invitación a ver más allá de lo que usualmente las personas están viendo. Mira, y Ramón, y fíjate que este es un tema tan profundo que también me hace a mí reflexionar y pensar acerca del ego, que quizás parte del pesimismo puede estar vinculado a un ego, a un ego, aunque parezca mentira, porque entonces las personas no tienen la suficiente humildad o plasticidad mental para comprender que las cosas cambian, que el mundo siempre está cambiando, que nosotros mismos no somos la misma carne y la misma sangre que fuimos, aún estando vivos, porque todo cambia, todo evoluciona, todo es maleable, ¿no? Y que de alguna manera, si nos mantenemos, por ejemplo, ya el pasado, pues es pasado. Quien se haya criado en un hogar pesimista es una verdad. O sea, aceptarlo, sí, está bien. La persona estuvo en un hogar pesimista, pero ¿cómo hago para cambiar esa realidad o mejorar mi presente y no basarme en eso que aprendí en el pasado? Bueno, hay algo interesante que aprendí, que somos las 5 personas con quienes estamos. Somos los 5 libros que usualmente leemos y los 5 minutos que dedicamos a encontrarnos con el Creador y con nosotros mismos. Ah, bueno, eso está interesante. Entonces, vamos a hablar de esos 5. ¿Y por qué 5? Bueno, o sea, alguien dijo 5, pudo haber sido 7. Son 5 dedos de la mano. O pudo haber sido 7 el número perfecto. Ajá. El tema es, ¿con quiénes nos estamos vinculando continuamente? Porque si estás en un entorno de pesimismo, naturalmente vas a empezar a ser pesimista. Pero fíjate, por ejemplo, si una persona está en un entorno de pesimismo, que su familia, ¿cómo hace? No los puede sacar de su vida. No, pero sí puedes descontextualizar o, desde la asertividad, empezar a inocular. Influir en ellos. Claro, cápsulas, darle capsulitas siempre de optimismo, de alegría, de bienestar, y entonces ese ambiente empieza a cambiar. Alguien dijo que si tú cambias, el mundo cambia. Porque al final, el único poder, en las conferencias suelo decir, tienes un poder y es el poder de cambiarte. Entonces, cuando cambias, cuando eliges utilizar ese poder, que Dios te transfirió a ti un poder. Entonces, pero ese poder es solamente para ti. Tú no lo puedes transferir a nadie. Porque usualmente la gente dice, quiero cambiar, pero quiero cambiar a mi pareja, quiero cambiar a mis hijos. No. Cambia tú y la mirada tuya va a influir en el comportamiento de ellos, porque empiezan a ver tus cambios y ellos automáticamente empiezan a cambiar. Entonces, cuando empiezas a ver de manera distinta los hechos cambian. Es algo como lo que yo he escuchado y lo digo, que me gusta esta frase, prodigar con el ejemplo. O sea, ¿cómo puedes tú ser buen padre? Prodigar con el ejemplo. Sin duda. No trates de convencer a nadie de nada. Sé quién quieres que sean los demás. Sé realmente una persona ejemplar. Sí, ¿recuerdas? Vi una imagen anteayer fantástica. Dice que el elefante no anda caminando diciéndole a todo el mundo que es grande. Él solo camina. Él solamente es elefante. Sí, él solo camina. Sí, ¿no? Entonces, qué bonito. Cuando sabemos quiénes somos, entonces eso nos permite, y cuando te conectas con lo mejor de ti, tú naciste dotada del ADN de Dios. Y fíjate, también podríamos observar, hablando de la fauna y de los animales, ver la grandeza de las hormigas. Cómo esas criaturas son tan mágicas, tan maravillosas, y cómo químicamente se comunican y construyen un ecosistema tan espectacular, y cómo los pequeños insectos pueden mantener el equilibrio en el planeta, que si desaparecen, desaparece también el ser humano y el mundo como lo conocemos. Es decir,
el respeto y la acción propia. Creo que más o menos por ahí van los tiros. Sí, y fíjate qué gran aprendizaje de lo que acabas de decir, porque se supone que nosotros somos los pensantes, ¿no? Y resulta que los pensantes nos estamos acabando. Por eso es incorporar una propuesta de que podemos generar un cambio, y generamos el cambio. Echeverría, en Ontología del Lenguaje, dice que nosotros, como somos seres lingüísticos, tenemos la capacidad de, desde el lenguaje, de escribir o crear. Usualmente vivimos describiendo y olvidamos la perspectiva de la creación. O la profundidad del pensamiento. Quizás estamos viendo mucho, siendo muchos testigos de lo que está pasando tan rápido y vertiginoso, y nos olvidamos de ser nosotros dentro de nosotros mismos. Claro, porque lo importante es el ser. O sea, desde el ser tú construyes una personalidad poderosa, desde el ser tú construyes carácter, desde el ser entonces te capacita para lograr aquello que tú quieras lograr. Ahora fíjate, me gustaría que como psicólogo y hablando de este tema tan profundo que estamos analizando hoy, la desesperanza aprendida versus el optimismo aprendido. ¿Cuáles son los factores fundamentales que hacen que se detone la desesperanza? Porque me imagino que un ser humano no vive todo el tiempo con desesperanza, eso se detona en un momento, ¿no? Y quizás muchas veces ya se convierte en una vida de desesperanza. ¿Cuáles son esos factores que influyen determinantemente y que pueden, obviamente, al reconocerlos, al entenderlos, al aceptarlos, podrían eventualmente manejarse, ¿no? Ok, algunos factores pueden ser, sin duda alguna, que los principales son, uno es la influencia familiar. Si vives en un entorno que te limita, un entorno que no es nutritivo, un entorno donde la crítica acerba es sencillamente la norma, entonces el sujeto va a reducir la capacidad de ver más allá de la oportunidad. Hay factores ambientales que también contribuyen a que las personas no se sientan capaces de lograr cosas y entonces están sumidas en la desesperanza como un estilo de vida. Entonces los factores familiares más los factores ambientales, que ahí podemos sacar muchas variables, generan entonces que la persona se sienta desesperanzada, o a menos que haya a nivel biológico ciertas deficiencias que hagan que la persona pues devenga en depresión, porque una persona deprimida naturalmente no va a tener una actitud de altruismo, de alegría, porque tiene una limitación en su cerebro. Ahora, desde esas consecuencias que son obviamente negativas, ¿cuáles serían las posibilidades de salir de esa desesperanza constante que muchas personas viven y obviamente que les genera depresión, tristeza y una calidad de vida pues que nada envidiable? En la próxima parte me gustaría que tú nos des esas herramientas que estás precisamente impulsando a través de todos los mecanismos que tienes de tus conferencias, tus consultas, etcétera, para aprender el optimismo, para transformar esas realidades negativas en algo positivo. En la próxima parte, esas estrategias nos las va a dar nuestro invitado, Ramón Hernández. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con Ramón Hernández, él es psicólogo y estamos tratando un temazo. El tema es desesperanza aprendida versus optimismo aprendido. Pero, ¿cómo elegir herramientas? ¿Cómo salir de circunstancias que muchas veces inclusive tienen que las personas ir a especialistas, a psicólogos, a psiquiatras? Más allá, por temas de depresión que no tienen nada que ver quizás con problemas de salud física, sino la mente. Porque la mente también tiene que mantenerse sana. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas, Ramón, que pudiéramos nosotros ofrecer a nuestros televidentes para tomar en consideración a la hora de un tema? Pues? Sí, la mejor herramienta es descubrir que necesito hacer un cambio, ¿ok? Identificar el problema. Claro, porque cuando descubres la importancia que tienes y el papel que juegas dentro del cambio, recuerda que el optimismo aprendido es incorporar una manera de vivir distinta, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Uno, a través de la lectura. Leer es un placer. ¿Recuerdas esa campaña que tenía Sí. el CONAC? Leer es un placer, porque cuando lees, expandes la mirada. Dos, hacer ejercicio físico. Son recomendaciones muy sencillas. Ramón, pero no estás inventando nada. No, es que no hay que inventar nada. Porque recuerda que al hacer ejercicio físico, tu cerebro empieza a segregar endorfina, dopamina y la sensación de placer, Ahorita de tenemos el bienestar. trekking, que es el caminar en las montañas y eso, que es muy bonito. Y es una actividad súper placentera. Tercero, generar encuentros en donde desde la puesta en práctica de la lectura, desde la meditación, desde la oración, mira, pero la mejor estrategia es la conexión divina. Toda persona que tiene una conexión con el grande, con el todopoderoso, puede cambiar cualquier ¿Y situación. cómo hacen las personas que no crean en Dios, por ejemplo? Mira, Que dicen que no creen en Dios. tú dijiste algo que es fundamental. El ejemplo. Tu ejemplo, tu vida se va a constituir en la mejor prédica. ¿Ves? Porque desde tu ejemplo porque las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Un ejemplo de una persona optimista, una persona que se constituye en modelo, en referencia de cambio, de ayuda, de servicio, entonces va a cuestionar al otro, porque tal vez tu ejemplo es el que hace que él empiece a creer, ¿y por qué él se mueve así? Ah, porque es que él tiene una conexión con el Todopoderoso. Entonces esa conexión te llena de gracia. Y si hay alguien que no tiene a otra persona, sino pura gente pesimista a su alrededor, o sea, una herramienta que pueda conseguir la persona para sí misma. Ok, que vea, mírate, No, un ejemplo. que vea, mírate, ve y se encuentre contigo. ¿Ves? Porque cuando somos ejemplo, generamos una suerte de alquimia. ¿Ok? La persona que se constituye en ejemplo tiene la capacidad de mostrar una mirada distinta. Y he repetido varias veces una mirada distinta, porque es que desde una mirada distinta es que tú empiezas a generar el optimismo. Porque construyes desde la lectura, del ejercicio, desde asistir a conferencias, desde promover encuentros, desde la ayuda a la gente, el servicio es una de las herramientas más fantásticas para contagiar optimismo. ¿Se puede ser feliz? ¿El ser humano puede alcanzar eso que llaman la felicidad desde la perspectiva de la psicología? Sin duda alguna, sin duda alguna. Además que la felicidad es una elección. Es como el éxito. La gente, todo el mundo quiere ser exitoso, pero hay tantos conceptos acerca del éxito, porque esto es un éxito, el que estemos tú y yo acá es un éxito, ¿ok? Entonces, la felicidad también, el que estemos tú y yo acá, es estar felices, porque es la bendición de estar al lado de una profesional. Y para mí un honor, quiero que lo sepa, Ramón. Gracias. Entonces, sí, la felicidad es una conquista, pero es una conquista diaria. Tú decías, además de ser una aprendiz, de declararte aprendiz, decías también, me declaro bendecida, me declaro feliz, porque la felicidad es una opción. En gratitud. En gratitud. Porque quien agradece, el doctor Push dice que cuando despiertes, piensa en 5 personas a las cuales le agradezcas algo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a conectar con el agradecimiento y el agradecimiento crea, todo lo que nosotros hacemos crea unas huellas neurales. Y esas huellas neurales se activan si tienes una huella neural de agradecimiento. Cada vez que tú agradeces, entonces ¡puf!, se activa la huella neural de agradecimiento. Qué bonito, ¿no? Fíjate que voy a tomarlo del número 5. También leí por ahí que me gusta hacerlo, tomar agua y respirar profundo cuando uno se despierta y dar gracias. Pero bueno, por 5 cosas o por 5 personas o por 5 tal. No pedir, sino dar gracias, porque a veces uno... es como decir, ver la copa medio llena y no media vacía. Siempre ver las cosas que tenemos, ¿no? Sin duda. Y no estar anhelantes por cosas que a lo mejor ni siquiera necesitamos. Tal cual. Porque una cosa es, lo quiero, pero lo necesito. Y yo creo que esa sería una buena reflexión, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Ah? Cuando ves a alguien en silla de ruedas y tú pasas caminando, ¿qué pensará el que está en la silla de ruedas? ¡Wow! Me encantaría caminar como él. Y el que está caminando tal vez ni se da cuenta que está allí. O tal vez se da cuenta y dice, gracias a Dios que camino. O puede ser que esté pensando en otra cosa. Pero el tema es,
Cuando agradezco, descubro la bendición. Ahora fíjate que tú acabas de señalar algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que he tratado de huirle, ¿no? El tema de compararnos con los demás. ¿Eso es bueno o es malo? A mí no me gustan las comparaciones, realmente, pero ¿estoy equivocada o crees que hay otra opción? No, es que compararse siempre o te coloca en una postura de grandeza o de pequeñez, ¿no? Siempre habrá alguien grande o que pueda hacer cosas mejores o tal. Alguien más inteligente que tú, más inteligente que yo, más gordo, más flaco, más alto, que con más plata, siempre va a haber alguien que la comparación nunca es buena. Como dice el liberalismo, que me encanta realmente esa filosofía, que en realidad no existe la igualdad, solo ante la ley, pero cada ser humano es único. Y si nos apostamos desde una creencia religiosa, bueno, somos únicos y exclusivos hijos predilectos de Dios. Así es. Entonces no podemos compararnos con nadie. Así es. Y cada uno con su misión. ¿Está bien? Nuestro querido especialista y psicólogo. Está bien cuando nos sentimos a gusto con lo que somos. Y eso que somos, lo regalamos. Cuando tú regalas tu tiempo, tú estás regalando felicidad. Y nos remitimos a la felicidad como esa parte de cuando entregas, te sientes bien. Entonces, cuando el compararnos no nos ayuda, pero lo que puede hacer, ¿tú sabes para qué sirve la comparación? Cuando descubres que tal vez si tienes más que el otro, puedes entonces constituirte en ayuda para los demás. Pero todo se circunscribe a la gratitud. Exacto. Y ya, agradecer. Sin mucho buscar, sino simplemente agradecer y ya. Ahora fíjate, en el caso de que tú nos pudieses ofrecer algunos consejos para detectar cuando estamos siendo muy pesimistas o muy negativos y tratar de engancharnos al optimismo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Primero, ¿cómo detectarlo mentalmente? Tienes que estar atento, ¿okay? Porque hay algo que se llama los pensamientos automáticos, que son pensamientos que están constantemente llegando. Cuando tomas conciencia de la cantidad de pensamientos y de la calidad de esos pensamientos, entonces el tomar conciencia y identificas un pensamiento negativo, entonces inmediatamente construye un pensamiento contrario. ¿Ves? Porque el poder que tienes de cambiarte, que tenemos de cambiarnos, es precisamente, radica allí. Porque el pensamiento automático llega de imprevisto. Pero cuando te das cuenta que llega el pensamiento y lo cambias por uno que te empodera, entonces ahí comienzas a tener el control. Entonces identifica qué tipo de pensamientos están constantemente llegando a tu mente. ¿Cuáles son esos pensamientos? Este no me ayuda, este me entristece, bueno, lo voy a cambiar por un pensamiento positivo. Cuando hace un rato parafraseé a Echeverría, en la ontología del lenguaje se enseña que como somos seres lingüísticos, tenemos la capacidad de crear actos lingüísticos. Uno de ellos es la declaración. Entonces, cuando te llega un pensamiento que te limita, declara, yo tengo el poder, tengo el control de mis pensamientos, tengo el poder de mis emociones, y entonces desde ese pensamiento empoderado comienzas a crear una huella neural distinta. Entonces la huella neural que hay de pesimismo comienza a reducirse. Eso es como una descripción desde la psicología de la frase esa que dice, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, sin duda alguna. Pero ya más científicamente comentado. Ahora fíjate, en el pensamiento, que es tan importante, hay tanto ruido afuera, eso puede distraernos de nosotros mismos, de ese pensamiento profundo. ¿Cómo lograr una técnica de pensamiento profundo? ¿Tenemos que estar en silencio para poder lograrlo? ¿O no necesariamente? Puedes estar en silencio en medio de la bulla. Puedes estar... abstraerse de alguna manera. Sí, o puedes estar en bulla en medio del silencio. Porque quien no se ha acostumbrado a estar en silencio, los budistas lo llaman mente de mono. Las personas que cuando comienzan a meditar y entonces al cerrar los ojos y empiezan a pensamientos para allá para acá, eso se le llama mente de mono. ¿Okay? Entonces, puedes estar en silencio y tener una bulla adentro. O puedes estar en una bulla y estar en perfecto silencio. Entonces, es parte de un entrenamiento. ¿Hay una técnica para meditar así? Hay cállate mente y medita. cientos de técnicas, pero tienes que hacerla hábito.
tienes que hacerla hábito, porque estamos hablando de que si queremos cambiar el pensamiento o si queremos pasar de la desesperanza aprendida al optimismo aprendido, hay que crear nuevos hábitos de pensamiento. Entonces, técnicas de meditación hay cientos, hay miles. Ahora, una muy sencilla, en silencio, respira, ten conciencia del aire que entra y que sale, 1 minuto, todos los días, 1 minuto, vas aumentando la semana siguiente, 3 minutos. El tomar conciencia del aire que entra y que el aire que sale, solamente ya empiezas a enfocarte. Y al empezar a enfocarte, puedes empezar a elegir pensamientos que te empoderen. Yo puedo, yo creo en mí, todo está bien, tengo el poder de crear. Es decir, todo está dentro de ti, todo está en el corazón. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que nuestro invitado nos pudiese comentar cómo podemos fomentar ese optimismo individual y aprender además a ser optimistas en la mayoría de los casos, de manera individual y también hacia lo colectivo. Ok, de manera individual es una invitación a creer en cada uno de nosotros. Cree en el poder que hay dentro de ti para cambiarte. Recuerda que tienes ese poder que es intransferible. Entonces, cuando empiezas a cambiar tu discurso interno, tu conversación privada, decimos en el coaching, cuando tú cambias tu conversación privada, entonces tu conversación pública también cambia. Entonces, lo primero es, chequea qué estás pensando, qué te estás diciendo. Entonces, cuando te descubras así triste, cabizbajo, con los hombros bajos, ponte erguido y dices, yo puedo, todo está bien. Además, aquí vas a vincular con la dimensión del espíritu. Como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, desde esa vinculación poderosa con el Creador, tu vida cambia. Y cuando tú cambias, empiezas a generar el efecto dominó. A nivel personal, eso, lo que le digas a los demás, has cumplido a las demás personas. Ve lo bueno en los demás. Siempre llama para decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Mira, solamente hoy te recordé y recordé la manera como tú sonríes, que es tan contagiosa. Gracias. La otra persona va a quedar así desconcertada. ¡Wow! Seguramente se sonreirá. Sin duda alguna. Entonces, comienza en ti y también empieza a transmitir en los demás la seguridad que todo es posible, que el cambio es posible, que tenemos, recuerda, el poder de cambiarnos, pero tenemos la obligación de cambiar esta sociedad. Súper feliz, de verdad que Ramón, muchísimas gracias por esta a ti. Interesante conversación. Bueno, un abrazo y aquí esta es tu casa. Gracias. En cualquier momento seguramente volveremos a hablar, ¿verdad? Seguramente que sí. Siempre invitado. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos hasta la próxima.